Bien, bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Bueno, lo último que vimos la vez pasada fue tensión superficial, que ya eran efectos que tenían que ver con cómo el fluido interactuaba con objetos que en principio se colocan sobre su superficie. Hoy vamos a hablar de, de otros efectos que tienen que ver con las interacciones, tanto del fluido, las moléculas del fluido entre sí, como de las moléculas del fluido con objetos tanto que se sumergen como el mismo recipiente. Y de hecho de eso vamos a empezar hablando ahora. em, y vamos a tratar de hablar un poquito más de fluidos viscosos, ¿sí? Vamos a incluir ahora en nuestra descripción la viscosidad, que era esa característica que sabíamos que existía, pero que hasta ahora no consideramos. Lo primero que vamos a hablar es de lo que son las fuerzas. Es algo bastante cualitativo lo que vamos a ver, pero que ustedes van a ver que describe el fenómeno bastante bien. Las fuerzas que actúan, por un lado, entre las moléculas de un fluido y por otro lado, entre las moléculas del fluido y el recipiente que las contiene. Las primeras, las que son entre moléculas del fluido, son las fuerzas de cohesión, ¿sí? Y las otras fuerzas, las que actúan entre moléculas del fluido y el recipiente que las contiene, son las fuerzas de adherencia, ¿sí? Esto es entre moléculas y esto es moléculas y pared del recipiente, si se quiere. Bueno, esos dos tipos de fuerzas eh, tienen una función fundamental en cómo se forma la superficie libre de un fluido que está contenido dentro de un recipiente. Fíjense una cosa, cuando nosotros tenemos un fluido en un recipiente, es bastante común que si nosotros miramos el recipiente, pasa con algunos fluidos, y lo miramos muy de cerca en el bordecito de ese recipiente, vamos a ver que la superficie libre no es realmente plana, más allá de que pueda tener alguna irregularidad porque el fluido se está moviendo. Si el fluido estuviera quieto, 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 en equilibrio, en principio uno esperaría una superficie plana. No hay olas, no hay movimiento, no hay cambios de altura en ningún lado. Pero en realidad no va a pasar eso, incluso en equilibrio. Lo que se va a ver es que la superficie del fluido va a tener esta pinta. Algo que voy a exagerar, por supuesto. Algo que es más o menos así. O bien, depende del fluido, algo que es así. ¿Sí? Por un lado, como que el recipiente pareciera repeler al fluido y lo tira como hacia el centro, y por otro lado lo parece atraer, y el fluido como que se va desplazando y se siente atraído por las paredes del recipiente. Justamente este es un juego entre dos interacciones. Por un lado, la fuerza intermolecular que se sienten las partículas entre sí, y por otro lado, la adherencia que tienen con los bordes del recipiente. Fíjense que si la fuerza de cohesión entre moléculas del fluido es más grande que la fuerza de adherencia, lo que me va a pasar es que el fluido va a querer como juntarse más que unirse al recipiente. Entonces, si la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de adherencia, voy a estar en estas condiciones. Por otro lado, si me pasa lo contrario, que el fluido tiene una fuerza de adherencia con las paredes del recipiente, que es mayor que la fuerza de cohesión, como que el fluido va a tender a separar sus moléculas y tratar de unirse a las paredes del fluido. O sea que este es el caso en que las fuerzas de cohesión son menores que las fuerzas de adherencia. Y fíjense que eso parece algo bastante, en principio, superfluo, si se quiere, que solamente me determina la formita de lo que
voy a tener ahí. Pero esto tiene una consecuencia en un fenómeno muy conocido que es el fenómeno de capilaridad. El fenómeno de capilaridad es que si yo introduzco en el seno de un fluido un cilindro, un canalcito, una aguja, digamos, cilíndrica que está perforada en el medio, y esa aguja es realmente muy pequeña, lo que va a pasar es que el fluido va a subir en una altura que es mayor a la del recipiente en que lo coloqué. O sea, lo que me va a pasar es algo así. Yo tengo mi recipiente, tengo mi fluido, no importa, no miremos cuánto es, y coloco esa aguja, la introduzco en el fluido, esa aguja es, en principio tendría que ser hueca, lo que va a pasar es que el fluido podría llegar a subir a una altura mayor que la superficie libre del fluido. Eso tiene consecuencias en las filtraciones que se forman en superficies porosas. Por ejemplo, los mismos poros de una pared, un material poroso, como por ejemplo el cemento, si debajo del cemento hay agua, el agua va por los poros por un fenómeno parecido a este, por el fenómeno de capilaridad. O sea que en ese caso no es algo muy deseado. Esas famosas manchas de humedad que aparecen por los cimientos tienen que ver con que abajo hay agua y los poros, estos que se comportan como capilares, son poros muy angostos, el agua va subiendo y va formando manchas de humedad en la pared que ustedes ven que vienen desde abajo. Pero además, esto se puede usar, por ejemplo, para extracción de muestras. Vieron que a veces cuando un biólogo químico extrae una muestra líquida, lo que hace es introducir un capilar, taparlo con el dedo. Tapándolo con el dedo lo que hace es fijar la presión interna, y una vez que lo tapó con el dedo, levanta y se lleva una columnita de líquido que estaba acumulada dentro del capilar que tenemos ahí. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de entender este fenómeno que les dije recién, se llama capilaridad. Y vamos a ver si lo entendemos en términos de esta relación entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adherencia. La realidad es que no siempre se va a dar el fenómeno de capilaridad. En uno de estos dos casos se va a dar y en el otro no. En el caso que se va a dar, la capilaridad es en este caso. El caso en el que la cohesión es menor que la adherencia. Y eso, por ejemplo, ocurre para líquidos, por ejemplo, como el agua. El agua se comporta de esta manera, y uno que se comporta muy, muy claramente de esta manera, por ejemplo, es el mercurio. ¿Sí? Vamos a ver cómo explicar entonces el fenómeno de capilaridad en términos de esa relación entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adherencia. Lo tienen que pensar de esta manera, pensémoslo de esta forma. Supongamos que entonces nosotros tenemos un recipiente muy grande y una superficie libre de agua, y colocamos dentro un capilar. ¿Sí? Lo hago exageradamente grande para poder dibujar, pero esto que tenemos acá es un capilar. ¿Sí? De poquito, de alguna fracción de milímetro, de 1 milímetro de diámetro. Lo que va a pasar entonces es que en la superficie libre que me queda, se va a formar la superficie libre correspondiente como si el diámetro del capilar fuera el recipiente. O sea que, según lo que vimos, si esto es agua, o sea, si estoy en el caso de que la fuerza de cohesión es menor que la fuerza de adherencia, lo que me va a pasar es que se me va a formar una superficie así, digamos, exageradamente hablando. ¿Sí? Ahora, dada esta geometría, uno tiene que recordar que hay otra interacción que está actuando cuando yo genero esa superficie libre. ¿Se acuerdan? Que cuando yo sumergía una aguja en un recipiente, la superficie se curvaba un poco y me daba lugar a que esas fuerzas de las moléculas superficiales terminaban dándome origen a esa tensión superficial. Entonces, acá, en todo
el recipiente, perdón, en todo el capilar, en todo el diámetro de ese capilar, va a estar ocurriendo el mismo fenómeno que ocurría en los laterales de la aguja. O sea, en estos puntos, que son todo el diámetro, ¿no? O sea, esto es en realidad todo el diámetro del capilar, actúa la tensión superficial. De la misma manera que sostenía la aguja, esa fuerza ahora no sostiene nada. Lo que está sosteniendo esa fuerza ahora es, ¿qué cosa? La columna de agua que está debajo del capilar. O la columna de líquido, vamos a decir, para generalizar a cualquier líquido que cumpla esto. Y fíjense que esa columna que está debajo del capilar, si el capilar no estuviera, estaría a la misma altura de todo el líquido. Ahora yo le estoy agregando una fuerza extra. Fíjense, la tensión superficial me termina dando en todo el diámetro una fuerza extra, ¿se acuerdan? Esa fuerza que va, en principio, a formar un ángulo, que ese ángulo, como lo llamé para no confundirme, lo llamé phi. Pongámosle que en todo el diámetro ese ángulo es phi. Y eso me va a dar una resultante. A ver, esto ocurre de vuelta en todo el diámetro. Las componentes que son horizontales, tanto en esta dirección como en esta, como en todas las direcciones, se van a terminar cancelando, porque tengo una hacia allá y otra igual hacia allá. Para todas las direcciones laterales, las componentes horizontales se me van a ir anulando. Las componentes laterales de F se anulan mutuamente. ¿Y qué ocurre entonces? Sobrevive una fuerza neta vertical y hacia arriba. De hecho, si uno conoce la tensión superficial y si uno puede medir este ángulo, uno podría calcular cuál es esa fuerza. Porque fíjense, la fuerza, en principio F, uno la podría calcular directamente como la tensión superficial multiplicada por la longitud del diámetro donde está aplicada, o sea, 2 por pi por el radio del capilar. Y si lo que sobrevive es solamente la componente, digamos, en la dirección z, lo que voy a tener que hacer es proyectar esa fuerza con el coseno del ángulo phi que dibujé acá. O sea, la fuerza en componente z va a ser igual a tensión superficial 2 pi r coseno de phi. ¿Ok? O sea que tengo una fuerza neta en la dirección vertical. Ya sabemos que esa fuerza neta es obvio que va a resultar en que esa columna que antes no sentía ninguna fuerza va a tener que subir. ¿Y hasta dónde va a tener que subir? Fíjense, vamos a hacer un dibujito y va a quedar obvio hasta dónde tiene que subir. El líquido obviamente está en equilibrio cuando está a la misma altura que el de todo el recipiente. Pero como yo metí esa nueva fuerza, voy a tener que equilibrar otra cosa. Fíjense, y lo que me va a pasar es lo siguiente. Yo tengo la superficie libre del fluido, la zona en donde está el capilar, y acá, como tengo una fuerza extra, la superficie del fluido va a subir un poco más. ¿Y cuánto va a subir? Una altura h. Y esa altura h contiene líquido. Claro, F es la fuerza neta. Sí, es la fuerza total que terminás aplicando cuando superponés la fuerza en todo el diámetro. Sí. No sé quién lo preguntó, vi la pregunta. Iván. Ahora, esa fuerza neta, ¿qué va a estar equilibrando? ¿Dónde va a parar de subir el líquido?
Bueno, cuando esa fuerza neta sea capaz de equilibrar el peso de esta columna. Y el peso de esa columna lo podemos calcular si conocemos el líquido que tenemos, pero por un lado tenemos entonces la fuerza, que sería esta. Tenemos que conocer gamma y tenemos que conocer el ángulo, pero digamos que lo conocemos. Y del otro lado tiene que estar el peso de la columna de agua que estoy levantando. Bueno, es la densidad por el volumen, y el volumen es pi por radio al cuadrado, por la altura, todo eso por g. O sea, masa por gravedad. Y en base a esta relación yo puedo obtener que la altura va a ser igual, si despejan de ahí, a 2 veces la tensión superficial sobre ρ por g por r por el coseno de phi. O sea, si yo conozco el ángulo de contacto, conozco la tensión superficial, que en realidad para muchos líquidos se conoce porque es una característica intrínseca de los fluidos, y conozco la densidad, sabiendo el diámetro o el radio del capilar, yo puedo saber qué altura va a tener esa columna, ¿sí? Fíjense que hay cosas que directamente uno puede ya ver, y es que cuanto más chico es el radio, la altura va a ser más grande, ¿sí? También cuanto más denso, también la altura va a ser más grande. Cuanto más denso va a ser más chica, porque tengo una densidad muy grande acá. Eso hace que un capilar en dulce de leche, por ejemplo, genere menos altura que un capilar en agua, ¿sí? O en aceite, vamos a decir. Bueno, ¿qué pasaría si el fluido, en lugar de tener que la fuerza de cohesión es menor que la fuerza de adherencia, me pasa al revés? ¿Qué pasa si la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de adherencia? ¿Qué les parece? Yo voy a tener mi recipiente, el fluido, y coloco un capilar. ¿Qué va a pasar? Claro, la resultante apunta hacia abajo, me va a quedar esto. Y si la resultante apunta hacia abajo, bueno, lo que me va a pasar es que el líquido se va a hundir. ¿Cuánto se va a hundir? Bueno, ahí es más difícil, ¿no? Porque yo lo que tengo que hacer es hundirlo y eso me va a hacer subir todo esto. Entonces ahí tengo que ver si esta fuerza es capaz de levantar todo el fluido que tengo ahí. La cuenta por ahí es más difícil y además es menos útil porque esto no me sirve para sacar muestras. Esto me serviría en todo caso, si yo meto esto, me serviría para bajar el nivel del fluido, si yo quisiera, por algo, en una zona muy restringida. Pero por supuesto, no me sirve, por ejemplo, para sacar muestras, en ningún caso. ¿Está bien? Bueno, este es el fenómeno de capilaridad y es un fenómeno muy conocido porque genera justamente flujos en donde supuestamente no debería haberlos. El fluido sube simplemente por acción de la fuerza de tensión superficial y por una relación adecuada entre la cohesión y la adherencia. ¿Ok? Bien. Ya empezamos a ver cosas que tienen que ver con la forma en que el fluido interactúa con lo que lo rodea. Y la forma más interesante en mecánica es justamente la viscosidad. La resultante... ya está, eso ya lo he hecho. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de entender cómo es, no cómo un objeto, cómo reacciona el fluido ante un objeto, que eso es un problema extremadamente complicado y vamos a ver que simplemente vamos a mencionarlo eso. Lo que vamos a ver es cómo es el flujo de un fluido viscoso. Hasta ahora estuvimos describiendo fluidos en los que la viscosidad era despreciable. Hablamos de la ecuación de continuidad, hablamos de la ecuación de Bernoulli, y todas se debían, en todas ignorábamos la presencia de viscosidad.
Bueno, lo que vamos a hacer en lo que resta de la clase, vamos a hablar justamente sobre flujos viscosos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo modelar o cómo entender cómo es el flujo de un fluido viscoso. Bueno, la viscosidad está relacionada con la dificultad con que un fluido se desplaza cuando hay otra cosa que se adhiere a él o que él se adhiere a la vez a otra cosa. En el caso de una bolita yendo por el fluido, está claro que es la superficie de la bolita con el fluido lo que interactúa con eso. Pero en el caso de un flujo, supongamos que tenemos un caño, ¿sí? Un tubito, y tenemos flujo a través de ese tubito, la interacción va a estar dada donde el fluido interactúe con un objeto externo. Y en este caso, eso es en la superficie, por supuesto. O sea, las paredes de mi tubo van a ser los que me van a dar la diferencia. Si yo tuviera un flujo que se da en un caso en que el fluido tiene viscosidad despreciable, eso quiere decir que es lo mismo lo que ocurre lejos de la pared que lo que ocurre cerca de la pared. Eso quiere decir que si yo, por alguna razón, calculo todo y me da que la velocidad acá en el medio es v1, la velocidad acá también va a ser v1 y la velocidad acá también va a ser v1. ¿Sí? Lo que voy a tener es un flujo laminar perfecto paralelo, ¿sí? En donde la velocidad, además de ser paralela en todos los puntos, tiene la misma velocidad. Y eso es porque no hay ningún tipo de adherencia con la superficie del tubo en donde está fluyendo. O sea que esto sería no viscoso. O viscosidad despreciable, como ustedes quisieran. Y por otro lado, ¿qué ocurriría si por otro lado yo tengo una interacción no nula con esas paredes? Hay algo de adherencia. Bueno, ahí quiere decir que si yo estudio la velocidad de acá, me va a dar una cosa, pero en este caso voy a tener una velocidad v1, y en las paredes, lo extremo que me podría pasar sería que quede directamente pegado. A mí me podría pasar, por ejemplo, que acá la velocidad fuera 0. Vamos a dejarlo abierto, en todo caso modelaremos que será 0 cuando queramos hacer una situación perfectamente ideal, pero en principio lo que vamos a tener es que la velocidad va a ir cambiando cuando me voy acercando. Si el líquido está más adherido a las paredes, entonces lo que me va a pasar, de alguna manera, es que si yo muevo el seno del fluido, la velocidad irá disminuyendo de tal manera que en la pared es un poco menor y va creciendo hacia el punto en que yo me voy acercando. ¿Y qué pasa para el otro lado? Bueno, para el otro lado el problema es simétrico, así que me tiene que pasar lo mismo, pero al revés. Si esto es cilíndrico, si tiene simetría cilíndrica, lo que voy a ver es que el perfil de velocidades tiene alguna forma tipo acampanada. Máximo en el medio, mínimo en los bordes. ¿Está bien? Por ahora simplemente estoy dando algunas pautas y ahora vamos a ver qué podemos decir sobre eso. Entonces vamos a definir la viscosidad haciendo un experimento conceptual bastante simple y bastante idealista. Vamos a pensar en lo siguiente, vamos a pensar en esto. Supongamos que tenemos fluido encerrado entre dos placas paralelas, ¿sí? Dos placas paralelas del mismo material, para que el fluido tenga la misma interacción con las dos superficies. Una que actúa como base, si se quiere, y que está fija. Yo las dibujo limitadas en el espacio, pero son muy largas, idealmente infinitas, ¿no? La otra está acá arriba. Dos superficies planas, en principio, pero la que está arriba no está fija. Y en el medio tenemos fluido. Acá tenemos un fluido en el medio de las dos, ¿sí? Son muy grandes en todas las direcciones. No, en realidad son superficies largas.
Imagínate como si fueran dos grandes tablas o dos grandes vidrios, y vos lo que querés es ver cómo se desplaza una respecto de la otra y cómo interactúa con el fluido. Acá me vienen a llorar que quieren mate, así que voy a tener que cebar. ¿Se entiende entonces el modelo? Yo tengo fluido ahí. Yo voy a dibujar acá un cacho, digamos, de fluido, que es básicamente lo que a mí me va a interesar ver cómo se mueve. Esto es un volumen de fluido, pero el fluido ocupa todo el espacio entre las dos placas. ¿Sí? Este dibujo es solamente para que se entienda, pero la idea ahora lo voy a convertir en un dibujo bidimensional. O sea, ahora mis dos placas, se van a convertir en un corte transversal. Tengo la placa superior, la placa inferior, tengo fluido acá, fluido, me faltó la I, y eso que dibujé ahí, ese elemento de fluido, es esto que está acá. Así que está en principio, si las dos placas están fijas, está quieto ahí. Tengo agua entre las dos placas. Ahora, yo había dicho que esta está fija y eso quiere decir que esta es móvil. ¿Sí? Esa placa móvil, lo que voy a hacer justamente es moverla y ver qué fuerza tengo que hacer para que se mueva, hacer una fuerza, y la fuerza tiene que ser tal que la velocidad de desplazamiento sea constante. ¿Sí? O sea, yo lo que estoy suponiendo es que hay una adherencia entre las moléculas del fluido y la superficie, de tal forma que yo tengo como que vencer esa adherencia para mover esa superficie. Tengo que equilibrar esa fuerza para hacer que se mueva a velocidad constante. ¿Está bien la idea del experimento? No sé qué tan fácil será hacerlo. Se puede hacer, por supuesto, metido en un canal de las dimensiones adecuadas. Pero, ¿se entiende la idea de lo que quiero hacer? Si alguien no lo entiende, dígamelo y explico. Mira, Iván, vos tenés estas dos y yo lo que quiero hacer es que la de arriba se desplace. La de abajo está fija. Si hay adherencia con las moléculas del fluido, yo voy a tener que hacer una fuerza para mantener velocidad constante. Porque esa adherencia me va a tender a frenar, si yo la empujo, me la va a tender a frenar. Lo mismo que si vos movés un objeto adentro de un fluido, hay una fuerza que es proporcional a la velocidad. En este caso voy a tener una fuerza, de hecho no estoy ni siquiera diciendo proporcional a la que es, pero después vamos a usar lo que sabemos para tratar de darle una forma. ¿Pero se entiende la idea? Quiero desplazar la placa de arriba, dejándola de abajo fija. Fíjate que lo que pasaría sería algo como esto. Yo tengo la placa de abajo y quiero desplazar la placa de arriba de tal manera que eso que estaba así, ahora esté así, ponele. Como que estoy estirando el fluido de alguna manera. ¿Sí? Estoy llevando el fluido conmigo. Si lo pensamos desde el punto de vista que les dije antes, el caso extremo sería que yo estoy diciendo que el fluido quiero moverlo pegadito a la placa. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces vamos a poner algunos parámetros. Vamos a decir que las dos placas tienen área A. Vamos a decir que yo quiero mover esto a una velocidad constante igual a B0. Claro, nos interesa la fuerza para que eso ocurra. ¿Sí? Digamos que yo tengo un dinamómetro y puedo medir esa fuerza viendo que la velocidad sea constante. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense en esto. Acá se me forma un ángulo alfa y esa es otra cantidad que me interesa. Entonces, la idea es tratar de darle una expresión a esta fuerza en función de estos parámetros que yo acabo de definir. Por un lado, quiero saber cómo se relaciona la fuerza con, por ejemplo, el área, cómo se relaciona, digamos,
con la distancia que separa esas dos placas y cómo se relaciona con esta velocidad. ¿Sí? Y uno puede pensar más o menos cómo es la cosa. Por un lado, es fácil imaginarse que si esto es una fuerza tipo de adherencia, o sea, si F se origina por adherencia, entonces la fuerza va a ser más grande si el área es más grande. Cuanto mayor área, más moléculas en contacto que sostienen la superficie, entonces la fuerza va a ser más grande. Eso por un lado. Por otro lado, si yo quiero desplazarlo a una velocidad más alta, la fuerza también va a crecer. ¿Sí? O sea, la fuerza va a crecer si la velocidad crece. ¿Sí? Y finalmente, fíjense que si yo separo las placas mucho, para un mismo desplazamiento, este ángulo alfa que dibujé acá, este ángulo alfa, cuanto más grande sea D, más chico va a ser el ángulo alfa. Y si más chico es el ángulo alfa, eso quiere decir que la fuerza va a ser más pequeña si yo hago que aumente la distancia entre las dos placas. ¿Se entendieron esas tres observaciones? Que en realidad lo que estoy haciendo es tratar de pensar cómo reaccionará el fluido en base a lo que yo sé de cómo reacciona un objeto cuando está dentro de un fluido. ¿Está La última bien? observación lo que Sí. dice es que tenés más moléculas para la misma placa, ¿no? Lo que está diciendo es que vos vas a inclinar menos la columna cuanto más ancha sea la separación entre las dos placas. Como la vas a inclinar menos, estoy pensando que la fuerza va a ser menor. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. A ver si hay otra pregunta. A Ignacio preguntabas lo mismo. ¿Se entendió ahora, Ignacio? No sé si lo preguntaba Ignacio. Me pareció que era Ezequiel el que lo preguntaba. Bien, listo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos cuando algo crece con una cantidad y decrece con otra? Bueno, será directamente proporcional a algo e inversamente proporcional al otro. Entonces, en el primer modelo, para pequeñas cantidades, uno puede decir que inicialmente la fuerza va a ser proporcional al área, proporcional al módulo de la velocidad, pongo módulo porque después sabemos que por ahí hay un signo ahí que tenemos que ver, e inversamente proporcional a la separación de las placas. Ahora, el coeficiente de proporcionalidad me tiene que dar que todo esto se convierta en una fuerza. A ese coeficiente, que está acá, es lo que se conoce como el coeficiente de viscosidad. No es el B que poníamos en la fuerza viscosa. Después vamos a ver lo que es el B. El B depende de esto, pero también depende de características geométricas del objeto que metemos. Este coeficiente de viscosidad, se define así y es la definición de una característica intrínseca del fluido. No importa que yo le ponga algo o no, el fluido es viscoso con esta viscosidad. Este número es intrínseco del fluido que yo considero. Y las unidades del coeficiente de viscosidad tienen que ser tales que me conviertan a esto en una fuerza. La unidad que se usa es Newton sobre metro cuadrado, Pascal, digamos, por segundo. O sea, es Pascal por segundo, y a esto se lo conoce como Poise. Y es la unidad con la que se mide la viscosidad. Creo que este coeficiente de viscosidad también se lo suele llamar coeficiente de viscosidad dinámico. Hay otro que es el coeficiente de viscosidad cinemático, que no me acuerdo bien cómo se define, pero debe tener alguna cantidad menos metida por ahí. Pero este puede ser que lo vean como coeficiente de viscosidad dinámica en algún libro. Bueno, no vendría
hacer B. No, B no. B es el nombre de B, ay, siempre me lo olvido, pará. No, el B se llama. Ay, coeficiente de arrastre en los libros de física. No, no. No, porque depende de lo que vos metas en el fluido. No es una característica, como te digo, no es algo que es del fluido, sino que es del fluido en interacción con otro objeto. ¿Sí? No está normalizado. O sea, podrías normalizarlo para una esfera. De hecho, bueno, eso es lo que se hace en los ejercicios de física 1. Bueno, pero dado esto, lo que vamos a hacer es, vamos a pensar cómo podemos obtener el flujo adentro de un tubo. La primera de las preguntas que planteé cuando empezamos esta parte, para describir cuál es ese perfil de velocidades. ¿Cómo se ve el corte transversal del perfil de velocidades en un tubo cilíndrico? Y vamos a usar esta idea que acabo de mencionar para entender cómo es ese. ¿Sí? Vamos a hacer entonces un esquemita similar, pero con simetría cilíndrica. Podría haber empezado por acá, pero primero entendamos el experimento, y una vez que entendamos el experimento, hagámoslo en el caso más complicado. Entonces, para el perfil de velocidad en un tubo, lo que hacemos es, vamos a pensar que tenemos un tubo cuyo radio es R mayúscula, y vamos a pensar que dentro de ese tubo estamos moviendo un cilindrito que en realidad ni siquiera tiene que ser un cilindro físico, puede ser un cilindro del mismo fluido. Pero si quieren, para hacerlo parecido a lo que acabamos de hacer, vamos a hacer que sea un cilindrito de un radio R chiquita, tal que el R chiquita sea muchísimo menor que el radio grande. Y lo que vamos a pensar es que podríamos pensar que tiene una masa, la masa de ese cilindro es cercana a cero, o sea, es un cilindro que tiene muy poca masa. Y el experimento que vamos a hacer es el mismo, vamos a agarrar ese cilindro y lo vamos a empujar a una velocidad y vamos a ver cuál es la fuerza que hace el fluido sobre ese cilindro. ¿Ok? Fíjense que es lo mismo, solamente que en vez de dos placas, es como que estoy doblando las dos placas y una la rodea a la otra. Esta sería la placa de arriba, bueno, esta sería la de abajo en realidad, y esta sería la de arriba que la estoy doblando sobre sí misma y la estoy moviendo dentro de esa que quedó rodeándolo. Para ponerle magnitudes a esto, a esta superficie la vamos a llamar superficie 1, a esta superficie la vamos a llamar superficie 2. Bueno, fíjense una cosa. Hay un movimiento. Si hay un movimiento, eso quiere decir que hay una diferencia de presiones entre las superficies 1 y 2. O sea que si llamamos a la presión que tenemos acá, la llamamos P sub 1, la presión que tenemos acá, la llamamos P sub 2, P sub 1 va a tener que ser distinta de P sub 2. ¿Sí? Y fíjense que eso, sin viscosidad, no podría pasar nunca. Porque tengo el mismo corte transversal de área. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué tengo que tener una diferencia de presión? Justamente porque ese cilindro está sintiendo una fuerza que tiene que ver con la viscosidad del fluido. Esto es consecuencia de que las áreas laterales, estas de acá, el área lateral del cilindro, actúa de la misma manera que la placa que yo desplazaba una con otra. O sea, el área lateral siente una fuerza viscosa para que yo pueda avanzar. Dada esa fuerza viscosa, no tengo más remedio que la presión de los dos lados tiene que ser distinta. ¿Está bien? No me queda otra. O sea que
uno lo puede pensar como quiera. Tiene que haber una diferencia de presión porque yo lo estoy moviendo, o que la misma viscosidad del fluido, cuando ese cilindro se mueve, es la que genera esa diferencia de presión. Es un perro que se muerde la cola, como que quiera. Cada uno puede pensarlo como quiera. Bueno, ahora, yo estoy diciendo que quiero mover ese cilindro a velocidad constante, entonces lo que voy a tener que hacer es que a esa fuerza viscosa la voy a tener, el área lateral es todo esto, es la pared, digamos, del vaso, la pared del vaso, es la que se siente, ¿está bien? Lo mismo que antes, es la que siente la adherencia de las moléculas. Pensá que vos, acá, volvamos al dibujito que teníamos antes para relacionar. Por eso hice el otro experimento antes, justamente para que se vea eso. Fíjate que la otra, en este caso, vos tenías dos paredes que se adherían al fluido. Acá tus dos paredes son esta y esta, pero están a todo alrededor, están alrededor de toda la, o sea, si vos lo mirás, no es solo este punto y este punto, es alrededor de todo el cilindro. ¿Ok? ¿Queda claro? Bien. Entonces, tenemos, perfecto, muy bien. Entonces tenemos que la fuerza generada por la fuerza generada por el fluido, que es la fuerza viscosa, va a darnos lugar a una diferencia de presión. Y esa diferencia de presión es justamente la fuerza que estamos haciendo al mover ese objeto con velocidad constante. O sea que si nosotros lo hacemos en términos de la ley de Newton, lo que nos debería quedar es que la presión en el punto 1 multiplicada por el área de la etapa 1 de ese cilindro, pi por radio al cuadrado, menos la presión en el punto 2 por pi por el radio al cuadrado. Estas serían la fuerza que actúa en este lado y la que actúa en este lado. ¿Tienen signo cambiado? Porque una actúa en esta dirección y la otra actúa en esta dirección, ¿sí? Después toda la ecuación, como está equilibrada, hay un signo, ahora la termino de escribir y les comento eso. Hay un signo menos que puede estar o no estar. Depende si se mueve para un lado o si se mueve para el otro, obviamente. Pero la diferencia entre estas dos presiones tiene que estar equilibrada con esa fuerza viscosa. ¿Sí? Y esto me tiene que dar igual. Ese equilibrio es el que me permite que este cilindrito se mueva con velocidad constante. Ahora, la fuerza viscosa tenemos que tratar de escribirla en términos de algo que nos pueda definir cómo es la viscosidad en todo el radio. Yo quiero saber, mi pregunta es, ¿cómo es la velocidad en función de R? Entonces, como lo que yo tendría que hacer para calcular a partir de esta expresión y de lo que hicimos antes, este perfil de velocidades, fíjense, en el otro experimento, lo que yo tendría que haber hecho para hacer esto mismo, para sacar el perfil de velocidades en el experimento plano, yo lo que tendría que hacer es analizar cómo depende la velocidad de el diámetro no, el espesor este de que yo definí. Ese es el cambio que yo tengo que hacer. Eso, en este nuevo problema, es lo mismo que analizar B en función de R. O sea, si cambia el radio, cambia la distancia entre estas dos paredes. O sea, el B en función de R es como cambiar la distancia entre esas dos placas. Y lo voy a hacer de manera diferencial, lo voy a cambiar de a poquito, así puedo escribir una función. Lo que voy a hacer es esto, voy a decir, analizo cómo cambia B si cambio
el radio del cilindro en diferencial R. En ese caso, si el cambio del cilindro es diferencial, el cambio de la velocidad también va a ser diferencial. Y ahí lo que voy a hacer es simplemente escribirlo como si fuera las dos placas. Finalmente, dos placas, y este problema ya vimos que es más o menos lo mismo. Yo lo que estoy haciendo es con una placa rodeando el cilindro y con la otra placa doblándole sobre sí misma. Esas son mis dos placas. Mis dos placas son el área lateral de esto y el área de esto. Si lo escribo en ese sentido, entonces esta fuerza viscosa que tengo ahí, la voy a escribir de la misma manera, solamente que voy a cambiar esa distancia por el diferencial R y esa velocidad por el diferencial V. O sea, la fuerza viscosa que tengo ahí va a ser igual al coeficiente de viscosidad por el área lateral por el diferencial V que va arriba dividido el diferencial R que va abajo. Esto me juega el rol de velocidad y esto me juega el rol de la distancia en la que me separaba las dos plaquitas. ¿Está bien? La analogía que estoy haciendo. Fíjense que es la misma expresión que usé antes, pero solamente que ahora convertí todo en diferenciales. Quiero ver cómo varía desde 0 hasta el radio máximo, cómo varía la velocidad. Lo podría haber hecho en el otro caso, pero es más común tener un caño cilíndrico, entonces lo hacemos acá. Bueno, metemos entonces las cuentas y nos quedaba P sub 1, la P sub 1 y P sub 2 las puedo sacar factor común del término inicial, me queda pi por r al cuadrado, y si yo paso para el otro lado, el área, la fuerza viscosa, me va a quedar de este lado un menos 2pi por r, por la longitud. Esto que tengo acá es el área lateral. Fíjense, esto es 2pi por r, que es diámetro, multiplicado por la longitud, que es la longitud del cilindro. ¿Sí? Si yo tengo este cilindrito, longitud L, esa sería el área lateral. Y después me falta la viscosidad y la derivada de B respecto de R. Con todo eso, el menos salió de pasar la fuerza para el otro lado. ¿Ven? Estaba en este lado y lo pasé para el otro lado. Y si definimos a esto como delta P, en general a esto se lo llama la pérdida de presión. Lo que nos queda es que R por delta P, simplificando todo lo que tengo por ahí, es igual a menos 2L por la viscosidad por la derivada de B respecto de R. Y fíjense que ya ahora lo que puedo hacer es, todo lo que tiene R lo paso para un lado, y lo que tiene B lo dejo para el otro, y lo que puedo hacer es integrar de los dos lados y encontrar justamente cómo va B con R. ¿Sí? Entonces yo podría hacer esto y escribir de esta manera que diferencial B es igual a menos delta P dividido 2L por la viscosidad por R, diferencial R. Y esto que está acá me va a dar que la velocidad va a tener que ser igual a menos delta P por R cuadrado sobre 4 por L por la viscosidad. Y como estoy haciendo la primitiva, me faltaría una constante acá, ¿sí? Una constante de integración. ¿Ok? Lo que hice fue integrar de los dos lados y sacar la primitiva. ¿Ok? ¿Cómo saco esa constante? Bueno, ahí es donde uno puede empezar a meter alguna aproximación. Y por ejemplo, una de las aproximaciones que uno mete en estos casos es decir, bueno, supongamos que la adherencia es perfecta. Si la adherencia es perfecta,
Entonces, eso quiere decir que la velocidad justo en la superficie de contacto con el recipiente, con el caño, o sea, en R mayúscula, tiene que ser 0. Es como una condición de contorno lo que estoy poniendo. Y con esa condición de contorno, yo lo que puedo hacer es, de acá, expresar mi velocidad en el lugar R, y eso me va a quedar menos delta P por R cuadrado dividido 4L por eta por la constante. Y si esto es igual a 0, más la constante, perdón, si esto es igual a 0, eso quiere decir que la constante tiene que ser la que me equilibra esto que está acá en 0. O sea que la constante me va a quedar delta P sobre 4L por eta por R al cuadrado. Y con esta expresión, lo que me queda, ahora sí, es que la velocidad tiene que ser igual a delta P sobre 4 por L por la viscosidad por R cuadrado menos, y ahí tengo mi relación entre la velocidad y el radio. Fíjense que me queda una parábola, y me queda una parábola con un coeficiente negativo acá. O sea que si yo dibujo el perfil de velocidades, ¿qué me va a quedar? 0 acá, 0 acá, y esto así. Con un máximo de velocidad en el centro, acá tengo la velocidad máxima, y un mínimo en los bordes, que va yendo así, ¿no? Se va disminuyendo de esta forma. Profe, Sí. ¿podés volver a la hoja anterior Ujú. y bancar ahora cuando la vea? Ahí cuando pusiste la derivada de la velocidad, que sacaste una flechita, viste, como el anteúltimo renglón, donde derivaste, creo. No, integré. Acá. Bueno, eso me perdí. No, lo que hice, claro, es que te perdiste porque vos te gusta la matemática. Lo que hice acá fue una animalada, que es integrar de los dos lados, diciendo que pasaba para un lado el diferencial R. O sea, vos acá tenés una derivada de este lado, que la podés integrar, y podés sacar justamente cómo es como una ecuación diferencial esto. Y la forma en que yo lo hice medio así a lo bestia es pasar el diferencial R para el otro lado e integrar de los dos lados. Esto lo integro y me queda que esto es la primitiva de diferencial B sin nada es B. Y la primitiva de todo esto, como es una constante por R, es R cuadrado sobre 2, que es lo que me quedó acá. O sea, y como tengo como saqué solo primitivas, le agregué una constante de integración, que sería el límite inferior de la integral. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, 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 sí. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, entonces ya tenemos ese perfil de velocidades, y esto es lo más simple que podemos tener, ¿no? Por supuesto, o sea, yo puse el caso particular, yo podría haber puesto una condición de borde que fuera que no queda pegado, y de hecho no va a quedar totalmente pegado el fluido ahí. El fluido va a quedar más pegado en los bordes que en el centro, por eso el máximo siempre va a estar en el centro, pero no es que la velocidad va a ser estrictamente cero en el borde. Por ahí va a ser chica, pero no va a ser estrictamente cero. Pero esto nos da una idea de por qué el perfil tiene que tener un máximo en el centro. Y es más, podemos calcular cuánto es la velocidad máxima, ¿no? Esta velocidad máxima sería en el centro, o sea, en R igual a 0. Entonces reemplazo esto en R igual a 0 y me queda que esto es delta P sobre 4 por L por la viscosidad por R cuadrado. Esa sería la velocidad máxima para este fluido en el centro. Bueno, cortamos un cachito, me falta un poco, pero vamos a cortar un cachito para hacer el típico intervalo. Pero ¿hasta acá se entendió? Sí. ¿Alguna duda que les haya surgido? ¿Algo que les parezca comentar? Ninguna. Bueno. Bueno, entonces, 2 hojas para atrás, sí. Para que pongo pausa porque ya hice, no.
Si es para ver solamente eso, no. Bueno, entonces habíamos llegado a esta expresión que nos daba la velocidad en función del radio para calcular el perfil de velocidades. Y bueno, calculamos la velocidad máxima, que es la velocidad que está en el centro del canal, del tubo. Otra cantidad que aparece, que yo mencioné varias veces, es el caudal. El caudal, ustedes lo pueden calcular como el volumen por unidad de tiempo que pasa o que sale por un cierto caño, ¿no? Un tubito como estos. La forma de calcularlo en términos de la velocidad es la siguiente. El caudal se suele simbolizar con la letra Q y se calcula como el área transversal, o sea, el área del caño, multiplicado por la velocidad. Fíjense que al multiplicarlo por la velocidad nos da una idea de hacia dónde fluye. Uno lo podría calcular en módulo también, lo podemos hablar del caudal en módulo, pero bueno, se puede calcular como un vector también. Fíjense que tiene justamente unidades de volumen por unidad de tiempo, porque lo que nos está diciendo de alguna manera la velocidad es qué longitud recorre un cierto elemento de fluido en una unidad de tiempo. Y el área transversal me da las otras dos dimensiones que me faltan. Juntando el área con la velocidad tengo volumen dividido tiempo. O sea, litros por minuto, litros por segundo, eso es lo que me da un caudal. Y otra cantidad que se usa bastante es la velocidad media. La velocidad media se calcula suponiendo que la velocidad de todo este perfil fuera constante. O sea, calculamos así como hacíamos en física 1. En lugar de pensar que tenemos un perfil de velocidad cuadrático, usamos cuál sería la velocidad para que el mismo caudal salga por la misma unidad de área. Entonces, ¿cómo se llama? La velocidad media se calcula como el caudal dividido el área, que uno en general va a usar tubos cilíndricos, y en ese caso el caudal dividido pi por el radio del tubo al cuadrado. Eso sería lo que usamos como velocidad media. Bueno, uno puede usar la expresión de la velocidad para obtener cuál es el caudal neto que sale por un tubo cilíndrico. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, mi caudal sería el área por la velocidad. Está bien, bueno, pero la velocidad es distinta en cada punto. Entonces, lo que tengo que hacer es integrar la velocidad en la variable que es el radio, en todo el cilindro, desde cero, o sea, desde el centro, hasta el radio máximo. Y de esa manera puedo obtener cuál es el caudal que pasa por ese tubo. De manera diferencial, eso equivale a hacer lo siguiente. Uno tiene diferencial Q, o el caudal diferencial sería el elemento de cilíndricas, que es básicamente 2pi por el radio, o sea, todo el diámetro que estoy integrando, por diferencial R. Esa sería mi área multiplicado por la velocidad. Y la velocidad, por supuesto, también depende de R, así que esto va a entrar dentro de la integración. Para obtener el caudal total, lo que tengo que hacer es que a este caudal lo tengo que integrar en todos los radios posibles, o sea, desde cero hasta la pared. Y lo que me queda es 2pi, la velocidad que es delta P dividido 4L por la viscosidad, por R cuadrado menos R cuadrado, todo eso por R, el R que me quedaba de acá, diferencial R. ¿Sí? Esta expresión, entonces me va a dar cuál es el caudal si yo la integro entre 0 y R. Y bueno, y si hacen esa integral, háganla, no es difícil, ¿no? Hay un término que va con R, otro término que va con R cubo. Lo que finalmente les va a quedar es que este caudal
Les va a quedar pi por delta P dividido 2L por la viscosidad, R cuadrado sobre 2 menos R a la cuarta sobre 4. Perdón, esto es un R a la cuarta. Quedó medio choto, pero... Y eso es lo que les queda, el caudal, que ahora lo podemos usar, por ejemplo, para calcular la velocidad media, ¿no? ¿Qué iba a decir? Nada más. De esto no iba a decir nada más. Bueno, de hecho esta expresión se puede... No es R a la... Perdón, me equivoqué, no es R al cuadrado acá. Las dos son con R a la cuarta. Las dos términos son con R a la cuarta. Se terminan cancelando. No, les queda R a la cuarta, porque hay un término de R cubo acá. ¿Sí? Les quedan, los dos términos que les quedan son con R a la cuarta. Perdón que no te había contestado. Hagan la cuenta, les va a quedar esto que está acá. Y esto se puede achicar todavía más, y les queda delta P, y esta es la forma más conocida, R a la cuarta dividido 8 por L por esta. Y esto que está acá es lo que se conoce como la ley de Poiseuille, y se escribe Poiseuille. Pensé que era una Poiseuille, era una I. Ahí está. Poiseuille. Poiseuille. Es la ley de Poiseuille me relaciona el caudal con la diferencia de presión, el radio, la viscosidad y la longitud, ¿no? del tramo que yo estoy mirando. Fíjense que uno lo puede expresar también en términos de usar la expresión que tuvimos antes para obtener justamente la velocidad media, que habíamos dicho que era el caudal dividido pi por radio al cuadrado, o sea que la velocidad media lo que me queda es esto que está acá dividido el pi por el radio al cuadrado, o sea que me queda un r cuadrado dividido 8L eta, y si lo recuerdan, esto era la velocidad máxima dividido 2, que integrando uno podría haber promediado las velocidades y sacar ese número, pero bueno, está bien. Bien, entonces, la ley de Poiseuille se puede explicar también de otra manera y nos sirve para obtener cuál es la pérdida de presión dado más o menos cuánto es el caudal. Y si lo expresamos en términos de la velocidad media, con todas estas expresiones, uno despeja y delta P nos queda igual a esto. ¿Qué interés puede llegar a tener esto? Esto que está acá nos relaciona a esto, que es la pérdida de presión, ¿se acuerdan? O sea, cómo se pierde presión si yo sé cuál es la velocidad, el diámetro o el radio del caño, la longitud y la viscosidad. Esto me está diciendo que, a diferencia de lo que vimos la clase pasada, si uno considera viscosidad, se pierde presión solamente por la longitud del tubo. Si hay viscosidad, el mismo tubo hace que de un punto y en el otro la presión sea distinta. Fíjense, una cosa que uno se imagina cuando empieza a estudiar problemas de física y de energía y todo eso, dice lo siguiente, imagínense lo siguiente. Yo tengo el tanque de agua en el techo de mi casa. Tengo una canilla abajo, en la planta baja, que puede ser a un piso de distancia, pónganle, o si vivo en un edificio puede ser a varios pisos de distancia. Entonces uno se puede imaginar, entonces yo doy vuelta a la canilla, la abro, y la energía, según lo que calculamos la vez pasada, me dice que el chorro ese de agua debería llegar a la misma altura que la del tanque, ¿verdad? Eso según lo que vimos la vez pasada.
pero el agua es viscosa, la longitud que recorre hasta abajo es un montón. Entonces, si yo doy vuelta a la canilla, va a salir un chorro con mucha presión, y esa presión va a ser muy alta si la altura del tanque es mucha. Pero no va a ser tanta como para que el agua llegue de vuelta a la misma altura de la que salió. Cosa que solo ocurría si no hubiera ningún tipo de pérdida de presión en el medio. ¿Se entiende? O sea que, al igual que la otra vez, esto también es para plomeros. O sea, con esto, en realidad no hace falta con esto, pero ellos saben que cada tantos metros se pierde algo de presión. Esa cuenta ya está hecha. Entonces, cuando uno hace una casa y diseña las cañerías, sabe cuánta presión va a perder. Un arquitecto, un ingeniero lo sabe eso, sabe cuánta presión va a perder de acuerdo a la cantidad de metros que tenga un caño. Y fíjense que el radio también influye, entonces uno tiene que elegir qué caño usar para perder la menor cantidad de presión posible. ¿Sí? Para que la pérdida sea chica, uno necesita que el radio sea, como es obvio, bastante grande. Cuanto más grande sea, más chica va a ser la pérdida de presión. Pero claro, no podemos poner un caño de 4 pulgadas. Generalmente uno pone caños chiquititos adentro de la pared. Bueno, ¿está bien eso? Hay una expresión que les voy a pasar porque creo que aparece en la práctica, que es otra forma de expresar esa pérdida de presión en términos de otra magnitud que se conoce como la pérdida de carga. Pero es básicamente lo mismo. Es otra forma de expresar la pérdida de presión, pero normalizándola con la densidad del fluido y con G. Esto es algo así como el peso por unidad de volumen del líquido que está fluyendo, ¿no? O sea, estoy normalizando la diferencia de presión con el peso por unidad de volumen de mi fluido. Esto se suele poner como H sub F y se llama, como les digo, la pérdida de carga. Es otra expresión que es totalmente equivalente al delta P. Fíjense que si ρ es constante, G es constante, así que esto es una expresión totalmente análoga. Pero ahí aparece otra cantidad que es el número de Reynolds, que es algo que voy a definirles ahora. Y con eso ya vamos a terminar. El número de Reynolds es un número que relaciona la velocidad media. Acá sí aparece el diámetro, generalmente, la densidad y la viscosidad. Es una relación entre varias magnitudes. Sí, esto es pérdida de carga. HF es la pérdida de carga, así se conoce. ¿Sí? Y el número de Reynolds es un producto entre la velocidad media por el diámetro del tubo, por la densidad, dividido la viscosidad del fluido. Es una relación que me permite encontrar el régimen de flujo, que, como ahora vamos a ver. Pero primero les termino de escribir todo. En términos del número de Reynolds y de las cantidades que vimos antes, no se los voy a deducir porque es simplemente hacer cuentas con todo lo que tenemos ahí. En las teóricas que están fotocopiadas está la deducción paso a paso. Pero lo que les queda es que la pérdida de carga les da esto, 64 dividido el número de Reynolds por L sobre D por la velocidad media al cuadrado dividido 2. ¿Sí? Esta expresión es la expresión más conocida para la pérdida de carga. Bueno, pero ¿y qué es esto del número de Reynolds? ¿Sí? Vamos a charlar un poquito sobre eso y ya terminamos con eso. No vamos a hablar demasiado del número de Reynolds porque es un concepto que en principio es difícil de explicar de dónde surge, pero vamos a tratar de entenderlo. Lo vamos a definir y tratar de entenderlo. Básicamente, la idea es la siguiente. Es relacionar todas las variables que pueden influir en que el flujo sea laminar o turbulento. Pero vamos a primero diferenciar eso.
El número de Reynolds, entonces, me permite determinar si el flujo es laminar o turbulento. Y como les puse antes, lo repetimos para tenerlo acá anotado, esto es ρ por la velocidad media, por el diámetro, dividido la viscosidad. ¿Sí? Esta relación me está diciendo, me da varios regímenes. En principio, la condición cinemática que tiene que haber es que, y lo pongo entre comillas, que si el número de Reynolds es chico, el flujo es laminar. Y si es grande, también lo pongo entre comillas, es turbulento. Ahora, claro, uno tiene que hacer experimentos y ver en dónde se da eso. Con lo que conocemos hasta ahora, no tenemos ninguna forma de determinar cuáles son las condiciones. Y los límites no son estrictos, ¿no? Pero lo que se suele decir es, fíjense, primero, para un fluido que es muy viscoso, si es muy, muy viscoso, el número de Reynolds va a tender a ser chico, si es muy grande la viscosidad. Eso quiere decir que en un fluido muy viscoso, yo puedo llegar a velocidades muy grandes sin ingresar en el régimen turbulento. Una pregunta. Sí. ¿Se podría pensar que si la viscosidad es infinita se comporta como un sólido? Chan. Déjamelo pensar. No en el número de Reynolds. El número de Reynolds no tiene sentido porque no hay flujo de un sólido, pero viscosidad infinita. En algún cuánto punto lo tiende, podés si pensar. queremos. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que un sólido depende para qué. Depende qué estés mirando, digamos. O sea, qué propiedad del sólido querés describir con la viscosidad infinita. La dureza, ponele. Ahora, si querés describir algunas otras propiedades del sólido, tiene poco sentido eso. Salvo para hablar de dureza, y en ese sentido uno podría pensar, bueno, un sólido flexible, una goma, digamos, un plástico, se puede describir quizás como un material con una viscosidad muy alta. Pero la verdad que no estoy seguro en qué régimen eso puede llegar a ser útil. ¿Me entendés? O sea, como una imagen en la cabeza te lo podés hacer. Ahora, realmente no sé si eso te sirve para algo. Viste que en general, cuando uno lleva al límite, tiene que reproducir alguna propiedad. O sea, cuando hicimos, por ejemplo, el péndulo físico, dijimos, ¿qué pasa si a nuestro péndulo físico lo convertimos en una bolita con un hilo que no tiene masa? Bueno, nos quedaba que el momento de inercia era finalmente lo que tenía que ser para que fuera un péndulo normal, un péndulo no cuerpo rígido, digamos. En este caso no veo qué propiedad podemos llevar al límite para que reproduzca las características de un sólido, ¿me entendés? Sí. Ok. Entonces, profe, ¿hay alguna manera de relacionar el diámetro del caño con el cilindro sumergido? No. El cilindro sumergido era solo un elemento que yo usaba para poder describir mi problema de cómo es la velocidad en función del perfil de velocidades. Fíjate que le puse masa cero directamente. Podía ser un cilindro de fluido. ¿Entendés? O sea que, no. En realidad, vos lo que haces, a ver, para cómo me formulaste la pregunta. El diámetro D del caño se relaciona con el radio R mayúscula del caño. Es el doble, digamos. Es otra forma de expresarlo. Pero no tiene que ver con el tamaño del cilindrito chiquito. No. Entonces, como les decía, si es muy viscoso, perdón, ¿quedó claro la respuesta? Bien. Ah, Iván, ya sé por qué me lo preguntás. Y después, si querés, nos quedamos charlando. Bueno, si es muy viscoso, me pasa esto.
Ahora, si el diámetro fuera muy grande, fíjense que me pasa lo contrario, porque si el diámetro es muy grande, ya el Reynolds va a ser bastante grande. Entonces, si D es muy grande, entonces, con velocidades chicas, ya tengo turbulencia. Y lo mismo me pasa si el fluido es muy denso. Si el fluido es muy denso, no voy a necesitar velocidades muy grandes para llegar enseguida a la turbulencia. Fíjense que es una relación entre variables. Ahora, como les digo, esto parece ser una comparativa medio ambigua. Lo que se suele definir, aunque como les repito, los límites no son estrictos, es que si el número de Reynolds es menor que 2000, lo que tenemos es flujo laminar. Si está entre 2000 y 3000, es inestable, lo cual quiere decir que es ni tan laminar ni tan turbulento, y ya, si el número de Reynolds es mayor que 3000, se dice que estamos en régimen turbulento. ¿Sí? Y eso, por supuesto, tiene que ver con la relación entre la densidad, la velocidad, el diámetro y la viscosidad. Y cuando tenemos un objeto como el que está pensando Iván para hacer su práctica especial de laboratorio, y lo movemos adentro de eso, y ese objeto en particular es una esfera, yo les voy a dejar directamente cómo es. Spoiler alert. Supongamos que tenemos el movimiento de una esfera en el seno de un fluido. Bueno, uno lo puede pensar como que la esfera se mueve dentro del fluido, que el fluido se mueve alrededor de la esfera. Sí, de óptica va a ser. No, ¿qué dije yo? En ese caso, uno puede hacer una cuenta y puede calcular cuál es la fuerza viscosa que hay entre el fluido y la esferita, y esa fuerza viscosa va a estar dada por la siguiente expresión. Va a ser una fuerza que se opone al movimiento, a la velocidad, o sea que va a ser menos 6pi por la viscosidad, por el radio de la esfera, multiplicado por la velocidad. Esto que está acá es el B que nosotros usábamos, y es lo que se conoce como coeficiente de arrastre. Como ven, depende de la viscosidad, pero no es la viscosidad. Tiene también al radio metido ahí y tiene algunos factores geométricos que aparecen justamente de integrar en la superficie de la esferita que tenemos ahí. Esto que está acá es la ley de Stokes para una esfera que se mueve en el seno de un fluido y nos permite. Básicamente, ustedes no la calculamos, por supuesto, no la calculamos, pero la forma de hacerlo es parecido a lo que hicimos con el cilindro, pero en lugar de en un cilindro, lo tienen que calcular en la superficie de la esfera. ¿Sí? Hay que mover esa esferita dentro de ese fluido. Disculpe, profe, Sí, una Pi. consulta. ¿Cómo se llama, B? ¿Coeficiente de qué? Arrastre. Coeficiente de arrastre. ¿Sabés que no sé? No sé, Lautaro. Viste, capaz que puede ser, pero por ahí, la verdad que no lo sé, no tengo idea. Quedó grabado, la elijo que. Y puede ser, sí, debe ser. Y lo dejé grabado el no sé, miren qué cosa. Bueno, con esto terminamos la parte de fluidos.